Ok, buenos días mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga a todos aquellos evangélicos estudiosos de las Santas Escrituras, que les gusta estudiar la Biblia y no creer filosofía de hombre, sino que todo debe ser corroborado por las Santas Escrituras. Vamos a estudiar este tema interesante llamado el diezmos. Vamos a ver si Dios ordenó o no que se dé diezmos en dinero efectivo circulante, y para eso contamos con este diverso material de estudio, diversas Biblias, de diversas traducciones. Vamos a estudiar ese libro de Malaquías, pues, en estas diferentes Biblias, y contamos con este material de estudio de cómo interpretar la Biblia a uno mismo, escrito por el pastor evangélico Richard McWannett. Un libro muy recomendado: Salud, Riqueza y Felicidad, los errores del Evangelio de la Prosperidad, un falso evangelio que está haciendo desastre en las iglesias evangélicas, transversando la palabra de Dios. Este libro, ¿A quién pertenece el dinero?, escrito por el pastor John MacArthur. Pastores que se oponen a esa mentira del cobro de diezmos en dinero. Tenemos por acá un laminario de diferentes imágenes que vamos a ir explicando en este estudio bíblico. Tenemos la Biblia de Jerusalén, traducción católica, nueva edición, la Biblia Peshitta en español, según datos del año 400 después de Cristo, la Biblia del Dr. Juan Strombinger, Sagrada Biblia, cotejada por el catolicismo romano, los textos primitivos por el Juan Strombinger, data del año 1950. Por acá tenemos la Biblia hebrea en español, muy estudiada en los institutos bíblicos, llamada la Sefará, Sefer Dabar, libro de la palabra de Yahvé, encerrado en pequeñas palabras llamadas Tanakh, que tiene la Torá, son enseñanzas judías, Leví, los profetas, y el Ketuvim, los escritos. Pues esta es la Biblia comúnmente llamada Biblia judía, Biblia hebrea en español. Tiene por acá una Biblia muy antigua que se usó más de 1000 años en la antigua Europa. Esta es la Vulgata Latina, más antigua que la versión Reina Valera. La Vulgata Latina, traducida en los años 400 por Jerónimo de Estridón. Por acá tenemos también la Biblia latinoamericana. Tenemos la Biblia hebraica Septuaginta en la forma de los escritos casi originales, en caracteres en hebreo. La cuestión es traducirla. Tenemos la Biblia textual, ya la vamos a estudiar. Tenemos la Santa Biblia Holy Bible, que algunos dicen que esta es la versión cotejada de Rey Jacobo del año 1611. Es llamada también Biblia popular. Tenemos una versión de la Reina Valera de 1960, a la cual le he añadido muchas imágenes para poder explicar diferentes temas bíblicos. Se conoce una técnica de estudio que se conoce como el mapa mental, buena para estudiar las escrituras. Y contamos acá con el libro de Historia Universal para estudiar un poco sobre la Reforma y la Contrarreforma. Y vamos a ver lo que hizo el profesor de Teología Bíblica Juan Hus, muy revolucionario en la época del siglo XVI, la Reforma y Reforma protestante del catolicismo romano. Pues tenemos también cómo nos llegó la Biblia, la historia de la Biblia, que es bueno que los evangélicos conozcan, pues, las diferentes traducciones que han existido a través de toda la historia. Una de ellas es, como se ve acá, la Biblia Vulgata Latina, que la tenemos acá, la versión Reina Valera. Todas estas son Biblias, miles y miles de Biblias que han sido, pues, publicadas por la Sociedad Bíblica. Una información que es bueno que los evangélicos manejen, la historia de las Biblias. El templo, cómo era el templo, pues, o la casa de Dios allá en Jerusalén. Vean, sus paredes de oro, toda la historia del templo judío hasta la destrucción del año 70,
información interesante, y un laminario de las fiestas de la Biblia. Las fiestas de la Biblia, pues las fiestas judías. Bien, ahora vamos a comenzar viendo el libro más cacareado por algunos pastores evangélicos sobre este tema escabroso del diezmo. El libro más cacareado, llamado el libro del profeta Malaquías. Y leemos así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque yo Jehová no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Más dijisteis: ¿en qué debemos devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento a mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestro bien el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora vamos a planteando preguntas a la medida que vamos analizando el tema de este diezmo, comenzando con el libro del profeta Malaquías. Ahora, observemos lo siguiente. Esta palabrita, el pago de los diezmos, eso está mal escrito en esta versión Reina Valera. Cuando la palabra correcta debería ser la entrega de los diezmos y no el pago de los diezmos, porque la palabra pagar implica que está comprando, algo que no tiene lógica, porque está diciendo acá que se le está comprando bendiciones a Dios. Segunda observación interesante: hijos de Jacob. Los evangélicos no somos los hijos de Jacob. El mensaje del profeta Malaquías fue dirigido a los judíos del año 430 a.C. Vamos a corroborarlo acá. Comenzando, Malaquías escribió 3 veces que su mensaje era para el pueblo judío de Israel en el año 430 a.C. Era como una carta muy antigua, porque lo dice acá: profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Aquí no dice que sea para los evangélicos modernos. Segundo, Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob. Los evangélicos no somos los hijos de Jacob. Y Malaquías 4:4 que dice: acordados de la ley de Moisés, el cual encargué en Joré, ordenanzas y leyes para todo Israel. Porque el diezmo era de la ley de Moisés, no bajo el nuevo pacto en que estamos hoy en día los cristianos. Seguimos analizando. Es bueno hacer análisis a la información, como hacen por ejemplo los agentes de la CIA, del FBI, la KGB, el Mossad de Israel, que analizan todo tipo de información para ver qué es verdad y qué es mentira. En este caso, aplicamos las mismas técnicas de análisis de información al libro del profeta de Malaquías. Ok. ¿Robará el hombre a Dios? Esta palabrita robado es una mentira, ya que si razonamos, ¿quién puede robar a un Dios tan grande y tan poderoso como lo es Yahvé Dios? Nadie, hermano, nadie puede robar a Dios. Esto es una vulgar mentira y lo vamos a ir viendo en las diferentes traducciones bíblicas. Esta palabrita, maldito soy con maldición, otra mentira más, puesto que esto, Malaquías 3:9, contradice a todas las santas escrituras. Recordemos la promesa que Dios le dio al patriarca Abraham, allá en el libro del Génesis capítulo 12, verso 2, donde le dijo: el que te bendiga, lo bendeciré, y el que te maldiga, lo maldeciré. Plantéate una pregunta: ¿acaso Dios se automaldice al mismo? Pues la respuesta es no, porque esto está mal escrito. Dios siempre ha bendecido a su pueblo Israel. Dios nunca maldeció a su pueblo de Israel, porque si Dios hubiera maldecido a Israel, Cristo no hubiera venido a predicar el evangelio a la tierra.
Otra análisis es la nación toda. Esto es una vulgar mentira aquí también, mal escrito. La nación toda. Puesto que el libro de Malaquías data del año 430 a.C. Y en esa época el pueblo de Israel era un pueblo, exactamente un pueblo, no era una nación. La historia de la humanidad, cuando usted lo estudie en la historia universal nos indica que Israel fue declarada nación el 14 de mayo de 1948. En otras Biblias dice pueblo, no dice nación. Claro, es lógico, papel aguanta todo lo que le escriban. ¿Ves? Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ok. Trae los diezmos al alfolí. Esta palabrita, usted le pregunta a muchos evangélicos qué es el alfolí. Y ellos van a hacer una forma con la mano, demostrando que era una cestica pequeña, cuando realmente el alfolí era un almacén grande allá en el pueblo de Israel cuando existía el templo, almacenes, alfolí. Esto era realmente el alfolí a lo que se refiere el profeta Malaquías, pues. Pero esta palabra alfolí no pertenece a las Santas Escrituras. Esa palabra fue añadida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en la Biblia de 1602 y después en la Biblia de 1569. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. La palabra correcta es almacenes. Esa palabra confunde a muchos cristianos, pero la palabrita alfolí. Y dice acá, alimento en mi casa. Nótese bien, alimento, no dice aquí dinero. Ya el dinero existía en la Biblia, ya lo vamos a ver. Alimento en mi casa. ¿Dónde estaba la casa de Dios? Estaba en Israel, no aquí en Venezuela, ni en China, ni en Japón, ni en Colombia. La palabra programa en esto es una palabra que fue añadida también. ¿Ves? Ahora, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. A los evangélicos le enseñan que si dan diezmo en dinero, Dios los va a bendecir, porque lo dice en el libro de Malaquías, sin explicarle a los evangélicos que la bendición en el libro de Malaquías es simplemente la lluvia para los antiguos judíos de aquella época, del año 430. Lo que se describe en Malaquías, capítulo 3, versos 6 al 11, es simplemente un ciclo hidrológico. Es decir, que se abre la ventana de los cielos, ¿verdad? Se abre la ventana de los cielos y Dios derramaba la lluvia para los antiguos judíos del año 430 antes de Cristo. Por acá tenemos una imagen donde hemos traducido el libro del profeta Malaquías a imágenes. Aquí está. Malaquías 3:10. El libro del profeta Malaquías se escribió en el año 430 a.C. y su mensaje era para el pueblo judío en Jerusalén del año 430 a.C. y no es mandato para la iglesia evangélica moderna. Es un ciclo ideológico. Es decir, ¿qué significa la palabra bendición? Significa hablar bien. Usted que acá las referencias bíblicas y lo estudia a través de todas las escrituras, ¿verdad? La palabra bendición significa hablar bien, desear el bien a otro. Más nada, no tiene nada que ver con riqueza, con propiedades materiales, riquezas y bendiciones, no, nada de eso. Así era como la cosmovisión que los antiguos judíos tenían sobre el pueblo de Israel, que Dios estaba en su trono, como dice el libro de Isaías, estaba en su trono en el cielo con los ángeles, y Dios con su boca hablaba y bendecía, ¿verdad?, a las nubes del cielo. Bendecía a las nubes para que ellas derramaran la lluvia para los judíos. Por eso que dice Malaquías, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Se abría la ventana de los cielos y caía la lluvia para los antiguos judíos, hijos campesinos hebreos, hijos de Jacob. ¿Ves? Lluvia. Usted busca en Ezequiel 34:26 y va a encontrar donde Dios le dijo al profeta Ezequiel que la lluvia sería la bendición para los antiguos judíos. Y el devorador, porque los antiguos judíos eran muy amantes de la agricultura, ¿verdad? Ellos cultivaban mucho la vid o la uva.
Y este era el devorador. Eran langostas, no es Satanás que devora la finanza, como le enseñan muy mal a muchos hermanos cristianos, que a mí también me enseñaron esa mentira. El devorador era una serie de plagas y langostas que hacían desastre en los campos y en los viñedos. Porque Malaquías siempre dijo alimento, él nunca habló de dinero. ¿Ves? El templo no existe, ya el templo lo que quedó fue las ruinas del templo judío. Miramos acá en este laminario cómo era el templo, pues. Sus paredes eran de oro. Aquí lo vemos en un corte transversal. Este era el templo judío y esto era el alfolí. ¿Ve? Un edificio de 3 pisos, ya lo vimos en la otra figura. Y atrás se guardaban los animales, pues los diezmos. Porque el fin del verdadero diezmo bíblico era el perdón de los pecados en el pueblo de Israel. Ese fue el objetivo del verdadero diezmo. ¿Ve? Hagamos un repaso acá. ¿Ve? El templo del profeta Malaquías. Recordemos que de acuerdo a la historia bíblica, los judíos fueron llevados cautivos. Tuvieron bastante tiempo, por 400 años, en Egipto, ¿verdad? Y ellos salieron de Egipto. Cuando salieron, por órdenes de Moisés y órdenes de Dios, con el tiempo ellos construyeron el templo del rey Salomón. El rey David le encomendó esa tarea al rey Salomón, pues ellos construyeron el templo judío, la casa de Dios. Esta diferencia de corte que se ve acá fueron los 70 años de cautividad por el imperio babilónico, ya que el templo fue destruido por el imperio de Babilonia, ¿verdad? Se lo llevaron cautivos a los judíos, tuvieron 70 años de cautividad en Babilonia, y cuando ellos regresan, construyen el templo del gobernante Zorobabel. Pues este es el templo al cual se refiere el profeta Malaquías en el año 430 a.C. El profeta Malaquías, él nunca pide diezmo para pastores evangélicos ni para falsos apóstoles que hoy en día inundan las iglesias, ¿verdad? Ese fue el templo del gobernante Zorobabel, un príncipe de la casa de Judá. A través del tiempo, ¿verdad? Cuando surge el imperio romano, el rey Herodes le construyó el templo en una forma política de ganarse la confianza de los judíos, y con el tiempo el imperio romano destruyó el templo y que quedó de esto las ruinas del templo judío. Esta fue la verdadera casa de Dios, el muro de los lamentos en Israel, lo que se conoce pues como el templo judío. Acá se lo voy a demostrar en este laminario. Mostramos que el templo judío fue destruido por los romanos, pues. Las muchas revueltas judías, ¿verdad? El templo de Malaquías no existe. Este templo fue destruido por el ejército romano en el año 70 después de Cristo, y hoy en día existe el muro de los lamentos, lo único que quedó de los templos. Después que los romanos destruyeron el templo, ellos construyeron lo que se conoce como el Arco de Tito, ¿verdad? Y acá arriba, en estas imágenes, acá se ve estas imágenes, pues. Los soldados romanos se llevan el botín del templo y construyeron el Arco de Tito en Roma. Acá arriba se ve la menorá judía. Estas son las imágenes que se ven acá, conmemorando en esa forma histórica la destrucción del templo judío, y fue esto, pues, lo que se llama el muro de los lamentos en Israel. Ese es el templo al cual se refería el profeta Malaquías. Malaquías nunca dice lleva los diezmos en forma de dinero a la iglesia de un pastor evangélico, jamás, ¿verdad? Y hoy en día es donde los judíos se unen a llorar por la destrucción del templo. Por acá les voy a mostrar un laminario donde el ejército romano destruyeron el templo. ¿Ves? Por eso es necesario indagar uno mucho en las Santas Escrituras para que uno no lo engañe. El ejército romano rodearon el templo judío en el año 70 después de Cristo. Una profecía de Mateo 24 que se cumplió en ese tiempo. Pues miren cómo los romanos rodeaban el templo, los muros de la ciudad, la santa ciudad de Jerusalén,
La táctica que usaron fue que rodearon el templo judío y la destruyeron, pues. ¿Ves? Aquí vemos el devorador, ese montón de plagas que hace desastre en los campos, en los viñedos. El pulgón, la rata, el gusano roedor. Este es el pulgón, el devorador, pues. Todo esto. A esto era que los judíos llamaban el devorador, una serie de plagas que decían desastre en los campos y los viñedos. Observen acá otra imagen, el templo que decía el profeta Malaquías, el muro de los lamentos, ¿verdad? Aquí vemos al presidente David Ben Gurión el 14 de mayo de 1948, es cuando Israel fue declarada nación. ¿Ves? 14 de mayo de 1948. Este fue el primer presidente en esa época. Aquí les voy a mostrar otra imagen de lo que era el templo judío o almacenes, alfodí. Esta información es necesario que la conozcan muchos evangélicos que no la conocen, ni yo la conocía, pues comencé a conocerla estudiando las Santas Escrituras. El templo del rey Salomón, esto eran los escribas, los levitas, que eran que comían diezmo también, los sacerdotes, los utensilios que se usaban en el templo. Recordemos cuando los judíos salieron de Egipto, ellos construyeron lo que se llamó como el tabernáculo de adoración. Y acá, donde vemos esta pequeña imagen acá, es donde se sacrificaban los animalitos, pues, llamados en la Biblia los diezmos. Estos eran los diezmos, pues, la cabra, ovejas, animales. Su objetivo del verdadero diezmo era el perdón de los pecados. Ya lo vamos a ver en Deuteronomio 14. Fíjate, esto era lo que era un verdadero alfolí. Una cestica pequeña donde los judíos metían los granos, guardaban trigo, granos de diferentes especies. Usted lo puede encontrar en Lucas 9:3 y Lucas 10:3. Era una pequeña alforja, puesto que la palabra alfolí se deriva de la palabra alforja, pues. La palabra correcta en la Biblia es almacenes. Gloria a Dios. Observamos acá el templo judío, la casa de Dios, como era en aquella época. Más o menos los años 1440 antes de Cristo. Aquí vemos los diezmos, pues la vaca, esto era para las primicias, las ovejas, ¿verdad? Las palomitas, ovejas y cabras. El diezmo, es bueno manejar la información, hermano, se entregaba el día del Yom Kippur, o día del perdón de los pecados, pues. Se dice que más o menos es el día 10 de Tisri, el mes 10 de Tisri, porque los judíos eran muy amantes de la agricultura, pues. Sembraban trigo, vino, aceite de oliva, diversos alimentos, ¿verdad? Y ellos lo que llaman la maldición era la sequía. En el libro de Malaquías era la sequía, porque se cerraba la ventana de los cielos, no les caía la lluvia, y entonces venían las plagas y hacían desastre en los campos, los parásitos, las enfermedades. ¿Ves? Tenemos que ir planteando muchas preguntas y buscar muchas respuestas, pues. Observen acá esta pequeña imagen. Estos eran los diezmos, los animales, el ganado, para ser arrojados en el altar de bronce. Aquí eran quemados los diezmos. ¿Cuáles eran los diezmos? Aceite, trigo, vino, vegetales, los levitas, ¿verdad? Los cantantes, los cantores. Y los diezmos, ¿quiénes se comían los diezmos? Se los comía la viuda, los huérfanos, el diezmador y su familia. Todo un israelita diezmador se reunía a comerse los diezmos. Todos ellos se reunían a comerse los diezmos como una gran familia. Una pregunta interesante es, ¿cómo es que en aquellos tiempos una gran familia se comía los diezmos? El diezmador se comía los diezmos con su familia, sus hijos, su esposa, la viuda, el huérfano. Hoy en día se lo come una sola persona que llaman el pastor. Usted analiza las escrituras y se da cuenta cómo han transversado la palabra de Dios muchos pastores para hacerse ricos y millonarios a costillas de evangélicos tontos. Aquí está, diezmo y dinero nunca se mezclaban en la Biblia. Lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 14 ahorita. Este era el verdadero diezmo. Era trigo, vino nuevo,
aceite de oliva, que lo usaban en ánforas, para diversas tareas domésticas, ¿verdad? Aquí los diezmos, el ganado, ovejas, ¿verdad? La palabra diezmo no tiene nada que ver con el dinero en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, porque el fin del diezmo era acá, pues, para ser arrojado en el altar de bronce por los sacerdotes y quemado los diezmos. Aquí debe la palabra correcta de los almacenes. Nunca fue alfolí, una palabra incógnita que muchos evangélicos no conocen, pues el templo al cual se refería el profeta Malaquías, ¿verdad? El verdadero diezmo, lo vemos acá en esta gráfica, desde los tiempos de Abel, porque Caín y Abel, igual que Noé, lo que daban era ofrendas voluntarias, nunca diezmo en dinero. Ya el dinero existía pues en la antigüedad. Observamos cómo tenían que vestir los sacerdotes, de esta forma: el efod, ¿verdad?, el arca del pacto de la alianza, donde ellos, con la sangre de los diezmos sacrificados, con la punta del dedo el sacerdote derramaba la sangre en los cuernos del altar, pues acá ya en los cuernos del altar de bronce, y después aquí en el arca del pacto de la alianza, donde entraba en el lugar santísimo. Y eso se hacía, hermano, una vez al año. Por eso era que el diezmo se entregaba una vez al año, y cada 3 años, como ya lo vamos a ver en Deuteronomio 14. ¿Ves? Los sacrificios de animales que Dios ordenó señalarán a la muerte en sacrificio de Jesucristo como rescate para la humanidad, porque en sí los diezmos era una representación simbólica de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario o en madero, pues como sea cruz o madero, Jesucristo murió por nuestros pecados, y el fin de los diezmos llegó. El templo de Salomón, más o menos, pues, como los sacerdotes sacrifican al diezmo en el altar de bronce, y ese humo, cuenta las escrituras, que subía al humo, que subía al cielo, y eso agradaba mucho a Dios, pues. Recordemos que, mire cómo hacía el sacerdote, pues, con la sangre de los diezmos en los cuernos del altar de bronce. ¿Ves? Ellos hacían sacrificios, algunas veces sobraba carne, algunas veces no. ¿Ves? El diezmo perteneció a lo que se conoce como la ley de Moisés, pues la ley de Moisés tenía 3 aspectos diferentes, conocidos como la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. De la ley ceremonial es donde vienen los diezmos, que era comida. Ustedes lo buscan en Deuteronomio capítulo 14, 22, ya lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Quiénes se beneficiaban de los verdaderos diezmos? Estas personas: sacerdotes y levitas, ¿verdad?, el huérfano, la viuda y el extranjero, y su objetivo era para expiar los pecados del pueblo de Israel. Sacrificio de la vaca o la oveja en el altar de bronce, y se entregaba una vez al año, cada 3 años y cada 6 años. La palabra diezmo, ¿qué significa la palabra bendición? Pues viene del hebreo belbará, que significa decir bien, y viene del griego eulogeto, decir bien. Esta es la referencia bíblica. La palabra bendición en la Biblia no tiene nada que ver con propiedades materiales, con carro nuevo, casa nueva, cuentas bancarias, cuentas de ahorro, de que Dios te va a hacer rico, millonario, bendecido, prosperado. Mire, ve, acá era cuando el sacerdote entraba una vez al año, así que sacrificaban los diezmos en el altar de bronce, entraba al lugar santísimo, aquí vemos el lugar santo, después el lugar santísimo, esta pequeña donde vemos el altar, entraba una vez al año ahí. Por eso era que lo decía Deuteronomio, la ley del diezmo se entregaba una vez al año, que en sí era para el perdón de pecados, pues no tiene nada que ver con el dinero efectivo. Vamos a ver como dice Deuteronomio capítulo 14, pues recordemos el caso de Malaquías. Él vivía peleando con los sacerdotes porque los israelitas ya eran tan corruptos, pues, y degenerados, que ya los animales que sacrificaban en el altar de bronce eran animales ciegos, animales enfermos, eran sacrificios no aceptables para Dios, pues. Se cuenta en la historia de los judíos que ellos robaban la vaca, la oveja, o robaban a otros judíos para dar diezmo de lo robado a otro, pues. ¿Ves? Aquí este es el caso de Saúl y Jacob, donde hace la apertura del libro de Malaquías capítulo 1,
donde Esaú no apreció las cosas sagradas de Jehová, pues, del Señor. Vemos acá, en el mismo libro de Malaquías, que Malaquías vivía peleando con los antiguos sacerdotes que le daban cartas de divorcio a sus pobres esposas envejecidas, y ellas iban llorando al templo, a llorarle a Dios, y por eso es que Dios habla en contra del divorcio, porque eran tan corrompidos los sinvergüenzas que dejaban a sus pobres esposas por irse con puras muchachitas de 15, pues, por decir, dejan una de 30 para irse con una de 15. ¿Ves?